este programa, en este podcast, intentamos descubrir titulares que otros medios no publican y saber también la intrahistoria de fenómenos que hemos vivido todos. Estoy seguro que recuerdan cuando en todas las televisiones de este país se hablaba de Método 3, la agencia de detectives. La policía en sus instalaciones en Barcelona, las imágenes de la calle Cortada, de los miembros de esa agencia de detectives detenidos, esposados, llevados ante el juez, calabozos. Todo el mundo tenía una opinión, unos decían, bueno, es que han espiado a gente sin permiso judicial. Otros decían, es que quizá sobrepasaron las barreras. Eran tremendamente populares. La agencia de detectives más importante del mundo la teníamos en España, hasta el punto que los McCann, padres de Madeleine, les contrataron para buscar a su hija. No había persona que no conociese a esta agencia por sus magníficos resultados. Fue la madre de Paco Marco quien empezó esa buena imagen de la agencia, y quien la hizo grande fue Paco Marco, su hijo. Todo se vino abajo en unas semanas. Y eso lo hizo Villarejo. ¿Cómo se intenta destruir la imagen de una empresa y de una familia por intereses políticos? Vamos a explicarlo en unos instantes, no vamos a tardar mucho, porque lo podemos hacer hoy con las manos limpias, ya que de todas las causas de las que se acusó a Paco Marco, ha salido inocente absolutamente de todas. La vida de Paco es otra, ha escrito 12 libros, acaba de ingresar en la Real Academia Europea de Doctores, es doctor en Derecho por la Autónoma de Barcelona, y todo lo que ocurrió, todo lo que le pasó a Paco Marco y a Método 3 fue por no delatar a algunos de sus clientes, es decir, por hacer lo que debe hacer un buen detective. Paco Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás, Albert? Bien. ¿Has recordado ahora? ¿Te ha venido a la memoria flashes de aquello? Sí, sí. Se pone la piel de gallina, claro. Uno cuando vive no se da cuenta, ¿no? de las cosas como van sucediendo, pero sí. Recuerdo perfectamente a 35 policías en mi despacho, a 15 en mi casa. Yo familiarmente, nunca lo he dicho en público, yo recuerdo perfectamente el impacto la asunción de que había un impacto mediático fuera muy importante, porque cuando a mí me pasan de los calabozos policiales a disposición judicial en el juzgado, yo me encuentro a un señor que era yonki, pero yonki de vena, no un tío que estuviese ahí borracho, y cuando me ve vestido con traje me pregunta, ¿tú eres político o eres del detective que todo el mundo habla, ¿no? Y en esos momentos asumí, ¿sabes?, que si ese señor conocía lo que estaba ocurriendo, pues lo podía conocer cualquiera. ¿Cuántas horas o días en calabozo? 72 horas. Las preceptivas me tuvieron al máximo, pero porque ellos, ya con el tiempo se ha sabido, las agendas de Villarejo han aparecido multitud de audios, y lo que ellos intentaban buscar era el caudal informativo. Lo que ellos no pudieron prever es que yo 2 días antes de ese operativo yo sabía que eso iba a ocurrir, y yo y una persona muy cercana a mí, por la noche y de madrugada desmontamos todos los ordenadores, y cuando ellos llegaron no encontraron nada. Además recuerdo perfectamente un periodista, Quico Sayés, que describió que cuando todos con el chaleco de Policía Nacional saliendo con cajas de mi despacho, a uno se le cayó la caja y estaba vacía. Claro, es que no habían encontrado nada, habían encontrado 4 papeles y 4 cosas, pero tenían que seguir fomentando esa caída, ¿no?, de Método 3. Pero el otro día yo en la causa Tándem, en la causa de Villarejo, donde yo estoy como víctima de detención ilegal, y ese señor imputado por mi detención ilegal, el otro día le pude decir cara a cara, sí, señor Villarejo, pero yo estoy aquí
y usted está allí. Y eso lo resume todo. Yo creo que los impactos más mediáticos y las crisis, tanto personales como profesionales, al final uno tiene que aprender de ellas. Yo aprendí en todas las cosas que me podía haber equivocado personalmente y profesionalmente, y a partir de ahí evolucioné y un año después le había dado la vuelta al asunto y volví a estar trabajando con los mismos clientes y con las mismas personas, y mi impacto familiar fue casi nulo. Un montón de juicios, has ganado todos, tu vida ha cambiado, incluso tu aspecto ha cambiado. ¿Cuántos kilos perdiste? Perdí, ya los había perdido, ya los había perdido. Me los hizo perder la crisis económica del 2008, pero bueno, sí, perdí algunos kilos y además recuerdo, yo tomé la decisión personal, ¿no? de no ir de sí tener ayuda emocional o psicológica, como le quieras llamar, pero no tomar ningún tipo de medicación. Y a los 3 meses se me cayó todo un fajo de pelo del lado derecho de la cabeza, se quedó encima de la almohada, ¿no? Al final la tensión estaba saliendo por algún lado. ¿Tú sabes con nombres y apellidos quién dio la orden de ir a por ti? Yo sé con nombres y apellidos de quién, sí, porque en estos momentos yo tengo más audios de los que se conocen públicamente en los medios de comunicación, y los estoy aportando sistemáticamente a los juzgados. Y sí, yo tengo un audio donde 3 semanas antes de mi detención, Villarejo está negociando mi detención, le está diciendo a las personas que él quería que le ayudasen en mi detención que se mantuviesen alejados, etcétera, etcétera, y al final la orden la dio el ministro del Interior. No nos olvidemos, con la acusación y denuncia falsa de Alicia Sánchez Camacho, que dijo, porque se provocó mi detención diciendo que yo había hecho una grabación que era ilegal, y la grabación era más que legal, entre otras cosas, pues la había pedido la propia Alicia Sánchez Camacho. Es decir, una diputada, Alicia Sánchez Camacho, Partido Popular, decide grabar la conversación con Victoria Álvarez. De hecho, es su pareja en aquel momento, ¿verdad? Quien, bueno, nunca dirá quién le contrató. Paco nunca lo dice eso, pero se dijo que su pareja, por cierto, diputado socialista, fue quien se acerca a la agencia, pero siempre fue con permiso. Alicia Sánchez Camacho sabía que estaba el micrófono puesto en esa mesa. Fíjense, por un trabajo, además permitido, el lío en el que estuviste. Al final, ¿de un político te puedes fiar alguna vez o jamás, Paco? Yo creo que jamás, ¿no? Al final los políticos son miedosos, y cuando ven que algo les está pasando cerca, o se esconden o mienten, ¿no? Pero bueno, eso es también la política nacional, ¿no? Tampoco podemos aquí criminalizar la verdadera política, que es la política municipal, donde hay gente que da su vida por sus conciudadanos, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante resaltarlo, igual que no todos los policías son Villarejo. Sin duda. Todos los policías no son Villarejo, por favor. No, los policías nos defienden. Está claro. Oye, de todo el entramado que hace que una persona se hunda, ¿interviene también jueces en ese entramado? A ver, yo creo que al juez del juzgado de instrucción 14, que es el que ordenó al final mi detención, yo creo que le engañaron. Yo es que creo que también Villarejo engañó en parte al ministro. Como me dijo a mí un comisario no hace mucho tiempo, un comisario de los que estuvo, de los de la Policía Patriótica, me dijo: Villarejo se te quería sacar del mercado porque eras la única agencia de detectives que le hacía sombra, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a repetir, Albert, yo creo que al final, si yo he hecho algo bien, fue que 24 horas después de salir, de estar detenido, monté un gabinete de gestión de crisis donde había gente de comunicación, donde obviamente estaba mi equipo para hacer toda la investigación, y donde habían abogados, y esa gestión de crisis fue lo que me permitió a mí que un mes después de mi detención yo ya sabía que existía Operación Cataluña, que estaba Villarejo detrás, que estaba Victoria Álvarez, Javier de la Rosa, todo lo que en estos momentos estamos conociendo. Yo lo conocí en 2013 y lo hice público, ¿no? Y eso fue gracias a un gabinete de comunicación de crisis que monté
justo al salir de ahí, y es lo que me ha permitido también reflotar y darle la vuelta mediática al asunto, ¿no? ¿Económicamente se recupera uno? ¿Hay indemnizaciones posteriores o eso no entra? Bueno, eso cuando el juzgado determine quiénes son los culpables. Si es Villarejo como policía, obviamente tendrá algún tipo Estado, claro, de administración, de responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Pero bueno, ya veremos, porque yo tampoco me sorprende creo mucho en estas cosas. Que después de todo lo vivido quieras seguir siendo detective privado. Sí, a mí también me sorprende. Pero yo me doy cuenta que me sorprende cuando le pido a mis hijos que no lo sean. ¿Sabes? Y yo creo que lo he conseguido. O sea, a mis hijos les digo que no hace falta vivir la vida de papá para esto, pero mi profesión es la profesión más magnífica del mundo, como la tuya. Yo creo, al final, recorremos más o menos los mismos sitios, tenemos capacidad de conocer a otras personas que quizá no conoceríamos, de saber de determinadas cosas que jamás conoceríamos si no trabajásemos en esta profesión, ¿no? Yo en la mía, tú en la tuya. Tú trabajas para un gran, amplio espectro de clientes y yo trabajo para uno, al final. Ya. Que quede claro, y es la última pregunta. Si el Estado quiere acabar contigo, aunque seas inocente, ¿lo consigue? Siempre. A mí no me atacó el Estado, a mí me atacó el gobierno. A mí me atacó Villarejo y el Ministerio del Interior. Si a mí me hubiese atacado el Estado, y el Estado solamente es el Centro Nacional de Inteligencia, la Casa de Su Majestad el Rey y el Ministerio de Defensa, y yo estaría hoy muerto. Pero no creo que el Estado nunca entre en este tipo de cambalaches por intereses partidistas, políticos, empresariales de Villarejo. No. Yo creo mucho en el Estado. Creo poco en los gobiernos, pero creo mucho en el Estado. Querido Paco Marco, gracias por aparecer en este programa de vez en cuando y contarnos realidades que a menudo no cuenta nadie. Un abrazo por tu sinceridad, siempre te estaré agradecido. Un abrazo muy fuerte.